Nuestro saludo para todos, muy buenos días, gracias por acompañarnos, por despertar con nosotros, por levantarse. Queremos desearles un feliz día, que el Señor pueda bendecirnos grandemente en esta mañana. Les vamos a invitar a orar, por favor, para que entremos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos regala de despertar de nuevo, de poder descansar, de levantarnos. Gracias, Señor, por la vida que nos regalas, por el alimento, el vestido, por la luz del sol, por el aire. Bueno, Dios, por cada elemento que hoy tenemos a nuestro alcance y que sabemos, Señor, que en nuestra vida depende única y exclusivamente de tal. Amante Padre que estás en los cielos, queremos rogarte esta mañana que al abrir tu palabra también puedas hablarnos, que podamos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, extraer lecciones, que podamos, Señor, también poner en práctica. Rogamos, Señor, tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro saludo para todos. De nuevo, gracias por su compañía. Que el Señor pueda bendecirnos enormemente. Que quiero invitarles al libro de Marcos, a partir de, bueno, ayer estábamos hablando un poquito acerca de la misión de los 12, que está escrita en Mateo, pero también en Marcos, capítulo 6, versículos del 6 en adelante. Ahí describe la tarea que Jesús les encargó a los discípulos de ir, de predicar el evangelio, de servir, de amar, de enseñar. La experiencia que habían vivido los discípulos de Jesús al lado de Jesús. Eso era lo que ellos tenían que enseñar. Tenían que llevar precisamente el mensaje de la linda experiencia que estaban viviendo ellos, de vivir, de acercarse, de conocer a Jesús. Así es, hermanos, que después de esa maravillosa experiencia, los discípulos volvieron contentos, con gozo, con alegría, muy similar de pronto a la experiencia que viven muchas personas cuando salen a predicar el evangelio, que llegan con gozo, que llegan con alegría, que quieren contar lo que han vivido, que quieren ver o contarle a otros los milagros que el Señor ha experimentado a través de ellos para consolar, amar, servir a tantas personas. Y no fue fue el caso que vivieron los discípulos con Jesús. Al volver de esta misión, mientras esto ocurría, al volver de esta misión, llegaron con gozo, con alegría, a contarle a Jesús la experiencia que ellos habían vivido. Y mira lo que ocurre al capítulo 6 del libro de Marcos. Voy a leer a partir del verso 30. Capítulo 6, versículo 30. Y voy a leer el versículo, voy a leer hasta el versículo 32. Dice la Biblia: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ansiosos, con ganas, con deseos de poder contarle a Jesús la maravillosa experiencia de lo que significaba el servicio, de lo que significaba predicar el evangelio. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Mira lo interesante, con esas ansias de hablar con Jesús, con esas ansias de contarle la experiencia que habían vivido, Jesús antes de eso les dice: mire, venid aparte a un lugar desierto y descansad un poco. No era que no priorizaran la misión, no. Pero ellos necesitaban ir a Jesús, tomar tiempo para Jesús. Alguno podría decir, bueno, en vez de ir a contar esa experiencia, en vez de
desplazarse hasta donde estaba Jesús, ¿por qué no siguieron cumpliendo la misión? Si no tenían tiempo, dice la Biblia, ni para comer, ¿por qué si tiempo entonces para ir? Yo creo que lo mejor era al final contarle un solo acontecimiento a Jesús, pero hay que seguir con la misión. Pero Jesús no les indicó eso. Apenas volvieron, Jesús los llevó aparte a un lugar desierto. Ahí en la barca les dijo, vamos a un lugar que conozco. Y ahí en ese lugar desierto, un lugar distinto, un lugar donde pasarían tiempo los discípulos con Jesús, ahí Jesús escucharía uno a uno cada corazón necesitado de hablar. Querían contarle a Jesús la experiencia. Y Jesús estaría dispuesto a escuchar uno a uno las alegrías, el gozo, también tal vez las tristezas, el llanto de cada uno de sus discípulos. Pero los separó, los llevó aparte. Y ahí escuchó cada clamor de cada uno de sus discípulos. ¿Saben dónde se obtienen las más grandes energías para seguir la tarea, para cumplir la misión, para darle paz al alma? Como Jesús dijo, reposad un poco. El único que realmente puede reposar es aquel que ha hecho un trabajo exhaustivo. El único que realmente puede descansar es aquel que ha tomado tiempo para laborar. Y en la causa de Jesús, aún aquellos que necesitan, aún aquellos que predican el Evangelio, cuánto más ellos necesitan tomar tiempo para Jesús, para vivir la experiencia de conocer a Jesús más. Saben, hermanos, como les dije al comienzo, algunos hubiesen podido argumentar que ¿por qué no seguir la misión en vez de ir a tomar tiempo para contar a Jesús? ¿Sabe qué es lo que realmente llena el corazón? ¿Sabe qué es lo que realmente le da vida a un alma? ¿Sabe qué es lo que realmente le da las fuerzas para continuar en medio de cada situación que tú y yo enfrentamos en la vida? Lo único que le da vida es precisamente tomar tiempo. Tomar tiempo al lado de Jesús. No sé si ustedes han escuchado un relato interesante de un hombre que con muchas ganas de laborar, llegó a un lugar para cortar árboles. Con una hacha afilada, con ánimo, con espíritu, con deseos. Y se comprometió con el hombre, con el líder, con el jefe, pues, de cortar cierta cantidad de árboles. ¡Qué hombre excepcional! El primer día de trabajo hizo un trabajo maravilloso. Cortó. ¿Saben? Al segundo día de su trabajo ya no le fue igual. Al segundo día de su trabajo notó que la cantidad de árboles que cortaba era menor. Así que empezó a colocarle más fuerza, más ánimo y a lanzar con más fuerza su hacha. Pero entre más pasaba el tiempo, menos árboles cortaba. Estaba sucediendo algo. Mientras sus compañeros se sentaban a tomar agua, a descansar un poco, él seguía laborando y mientras ellos descansan, yo voy a trabajar. Pero entre más pasaba el tiempo, menos árboles cortaban. Hasta que un día el jefe le dice, mira, necesitas tomar tiempo para descansar. No estás produciendo lo necesario. No, es que mientras descanso puedo cortar más árboles. No, lo que pasa es que mientras ellos descansan, afilan el hacha.
y tú no estás tomando tiempo para lo más importante. ¿Saben, hermanos? Tantas actividades de la vida nos están robando realmente el tiempo más importante que tú y yo podemos tomar. Aunque parezca tiempo perdido, despertar y tomar tiempo para compartir con Jesús, para hablar con Jesús, para conversar con Él, nunca será tiempo perdido. Ese espacio es precisamente para afilar el hacha. Ese espacio es precisamente para recobrar fuerzas. Jesús reconocía que pasar tiempo con Él les daría a ellos no solo más habilidades, un mejor espíritu, ánimo, fuerza. Jesús es la fuente de todo poder, y el tiempo que ellos pasaran al lado de Jesús les daría vida. Por eso el más grande consejo que Jesús podía darles era: venid a un lugar aparte y reposemos un poco. Y la Biblia dice, el verso 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Necesitas tomar tiempo solos con Jesús. Solo. Es ahí donde puede contarle todas tus penas, el sufrimiento que estás enfrentando, la lucha que estás teniendo en este momento, la pérdida del ser querido. Cuéntale, ve a un lugar aparte, habla con Él te dará fuerzas. Es momento de afilar el hacha, es momento de darle sentido a tu experiencia personal, a tu propia vida espiritual. Y Jesús te está diciendo esta mañana: ven, vamos aparte y reposemos un poco. Apreciado hermano, yo tengo que decirte lo siguiente. Hoy en día que la tecnología se ha extendido tanto en el mundo precisamente por asuntos de la pandemia, hoy en día que tenemos el grato privilegio de encontrarnos con nuestros hermanos a través de las plataformas de conexión virtual, nos está robando la oportunidad de conectarnos con el que más necesitamos. Sí. Puede que todo el día nos la pasemos escuchando un sermón, el estudio de la lección, el repaso del no sé qué, todo el día a través de estos medios virtuales. Y no quiero criticar eso en lo absoluto, tú puedes hacerlo. Pero déjame decirte, no le quites el tiempo a vivir tu propia experiencia con Dios. Si tú deseas mañana, no te conectes conmigo, pero conéctate con Jesús. Levántate y habla con Jesús, aparte, ve a Él, cuéntale a Él tu experiencia, cuéntale a Él tu propia vida. Que nada, ni siquiera las cosas buenas, roben el espacio que tú necesitas. Porque los discípulos estaban cumpliendo la misión, porque los discípulos estaban predicando el Evangelio, estaban haciendo una tarea maravillosa, pero aún así ellos necesitaban tiempo para compartir con Jesús, para ir, para hablar, para contarle. Necesitaban sanar cada día su vida, su corazón. Y Jesús los apartó, los llevó a un lugar desierto aparte. Recuerda, Jesús los llevó a un lugar desierto para tomar tiempo con sus discípulos. Te repito, puede que desde la perspectiva de muchos era más importante la misión, pero Jesús sabía que lo trascendental era que viviesen la experiencia de estar con Jesús para tener fuerzas para la misión. Puedes adquirir durante el día todo el conocimiento que tú quieras, todo. Me conecto con el pastor tal para el repaso de la lección. Me conecto con el pastor tal para el capítulo del día. Me conecto con el pastor tal para... Y así te la puedes pasar todo el día, de sermón en sermón. Pero aún así necesitas tomar tiempo para Jesús.
Pero aún así, ahora repito, esto no está nada mal. Hazlo todo el día si quieres. Pero que eso no te robe el tiempo que tú necesitas en un lugar desierto, en un lugar apartado, para ir y contarle a Jesús. Mira, no es un conjunto de solicitudes lo que están aquí ellos querían contarle a Jesús su experiencia misional, su predicación, cómo les había ido. Aquí no se iban a encontrar con Jesús para hacerle un listado de pedido de cosas. No, estás llorando, estás sufriendo, te duele en el corazón algo. Ve a un lugar apartado y cuéntale a Jesús. Dile a Jesús que hay dolor en tu corazón porque un ser querido se ha ido. Dile a Jesús que no hay alimento en tu casa. Mira, Señor, hoy me levanté inquieto, preocupado tal vez. No hay recursos, no tengo empleo, no sé administrar mis recursos, pero no hay para comer. Solo cuéntale. Jesús quiere que tú hables con Él. Jesús quiere que tú pases tiempo con Él. Que nada te robe, ni aun las cosas buenas, ese momento. Que nada te robe ese espacio. Te darás cuenta que pasar tiempo con Jesús significa afilar el hacha, significa tener nuevas fuerzas, significa recibir ese ánimo, significa ir a la fuente que nos da vida, que nos da poder, que nos da energía, significa tener un espíritu nuevo, significa nuevas esperanzas, significa nuevas posibilidades, significa paz. Ve a Jesús, acércate a Él, hoy mismo, sí, tal vez después de esta oración, toma tiempo, si no lo has hecho hoy, habla con Jesús, cuéntale a Él. Que nadie te robe el privilegio, por muy bueno que sea, que nadie te robe el privilegio de pasar tiempo con Jesús. Hay cosas muy buenas en este mundo, pero aún eso puede ocupar el lugar que Dios merece. Jesús te dice esta mañana, venid, conversemos juntos, descansemos un poco, charlamos, conversamos. Qué grato es saber, apreciado hermano, que es posible vivir una experiencia nueva cada mañana, que es posible vivir en paz, en tranquilidad. Permítame hablar con Dios, por favor. Nuestro Dios y Padre, tú nos invitas a descansar un poco, a reposar, a tomar tiempo. Tal vez creemos que puede ser tiempo perdido cuando vamos a ti. Tal vez creemos que puede ser posible, oh Dios, recurrir a que otros puedan hablarnos de su experiencia con Jesús. Pero permítame, Señor, vivir a mí mismo la experiencia. Tú estás ahí con los brazos abiertos, en el lugar indicado para escucharnos. Gracias, oh Dios. Gracias por la invitación que nos haces esta mañana, de acercarnos a ti, de conocernos, de hablar contigo, de contarte nuestra experiencia, nuestras mayores alegrías, nuestras tristezas. Señor, aún en nuestra iglesia, son tantas cosas, Señor, que tenemos, tantas responsabilidades que enfrentamos, que nos olvidamos de lo más importante, que es reposar, pasar tiempo con Jesús. Tal vez tenemos tantos libros para leer. Queremos hacer todas las matutinas, todas las cartillas, todo
pero nos olvidamos, Señor, de ir a ti a hablar contigo, de reposar, de descansar, de contarte nuestra experiencia. Queremos estar al tanto de todo el programa que se puede transmitir, pero nos olvidamos de ir a afilar el hacha, de ir a afilar nuestra propia vida, que pueda tener esperanzas nuevas, alientos, vida, energía. Señor, ayúdanos a que esto no suceda en nuestra vida. Quédate a nuestro lado, lo pedimos en Jesús. Amén.